Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Este es el último programa de este espacio denominado Diálogo en Panamericana de este año 2024. Sin duda, las evaluaciones son distintas acerca del rol y la contribución de este espacio de diálogo hacia nuestro país. El compromiso nuestro es el de mantener, ratificar y profundizar los principios que están basados fundamentalmente y son basamento más bien del desarrollo de este programa. En esta ocasión no podemos dejar de lado los temas de coyuntura que suelen estar presentes siempre en Diálogo en Panamericana. Por ello, vamos a hacer referencia en nuestra agenda, en el primer punto, a los detalles acerca de la situación legal del expresidente Evo Morales y la posible aplicación de la orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de Tarija. Hubo polémica, debate en las últimas horas, en los últimos días, a propósito de este tema. Incluso se aguarda sorpresas. De todas maneras, desde los allegados del expresidente Evo Morales existe un resguardo, un control, dice, por la seguridad de su persona en la región del trópico de Cochabamba. Este es el primer punto en el programa. El segundo tiene que ver con la polémica política y sobre el sentido del concepto de unidad en el bloque de oposición. Es de conocimiento público que existe esa iniciativa que ha sido impulsada por Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, con la suscripción de un documento en el que se establece las bases de este bloque de unidad y se habla de que tendría que haber un mecanismo, se dice, de preselección de candidaturas, algunos han denominado primarias, para definir quién es el o la candidata de preferencia para encarar con bastante perspectiva la representación, el binomio en representación, reiteramos, de este bloque de unidad. Aunque muchos analistas han manifestado que existe la posibilidad incluso de que haya otro tipo de bloques, no va a ser el único, y por eso decíamos, se pone en tela de juicio el concepto de unidad, bajo qué criterios es la unidad, bajo un criterio de ir en contra de impulsar una candidatura o definitivamente de hablar de soluciones y planteamientos para el país. Bueno, este es el segundo punto del programa. Y finalmente, la situación económica y las perspectivas de conflictos una vez llegado el año 2025. Es de conocimiento público que hay expresiones de preocupación de distintos sectores en este tema de la economía. Por ello, es necesario abordar este tema en este espacio de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana. Ellos han participado activamente de un sorteo previo para establecer el rol de su participación en el programa. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al representante del CONADE, don Manuel Morales. También está junto a nosotros el analista Manuel Mercado y finalmente el coordinador de Sol.bo, José Luis Bedregal. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana este fin de semana.
Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a don Manuel Morales para dar cuenta de este primer punto del programa. ¿Cómo ve esa situación legal, jurídica de Evo Morales con esa orden de aprehensión que está vigente, que ha emitido la Fiscalía de Tarija? Adelante, don Manuel Morales, bienvenido. Muchas gracias. Este es el último sábado que estamos con la audiencia panamericana. Un saludo a toda la audiencia, a los oyentes. Desearles pues felices fiestas de fin de año y un próspero y venturoso 2025. También agradecer a Panamericana, a los trabajadores de la radio y por supuesto saludar a Manuel Mercado y a José Luis Bedregal, con los cuales compartiremos estos minutos de análisis y esperemos que dé un debate sano, crítico, profundo, que nos ayude a entender lo que está pasando en el país. Bueno, la figura de Evo Morales es una figura muy importante, tanto desde el punto de vista de los que lo apoyan, como de los que no lo apoyamos y por supuesto lo criticamos. Sin embargo, el año 2024 probablemente ha sido para Evo Morales y es tal vez uno de los peores años después del año 2019. Y eso se debe básicamente a que ha sido un año donde prácticamente ha perdido la sigla en los hechos en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional. Alguien dijo que fue una jugada maestra del ministro de gobierno o otros personajes del gobierno, pero la realidad es que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha emitido una resolución que le obliga al Tribunal Supremo Electoral a quitarle la sigla y darle a Grover García, un personaje vinculado a Luis Arce, con una serie de otros dirigentes del ala arcista, con una trayectoria un poco medias complicadas también, ¿no?, dentro del ámbito municipal o sindical. Hay que recordar que la señora Julia Ramos ha estado en la cárcel por el tema del fondo indígena, otra de las dirigentes del bloque arcista, y en fin. Entonces Evo Morales creo que ha tenido ese problema, pero luego Evo Morales ha realizado uno de los bloqueos que creo que va a quedar escrito en la historia del país. Han sido varios días, sobre todo desde la zona central de Cochabamba, pero que ha tenido algunas particularidades. El hecho de que se hubiese tomado un aeropuerto, el de Chimoré, y que varias mujeres de la zona hubieran tomado varias unidades militares, muestra un grado de conflictividad muy alto y por lo tanto debería el Estado, en teoría, haber reaccionado contra Evo Morales y su movimiento en la magnitud de las movilizaciones y los efectos que ha tenido estas tomas. Pero sin embargo el gobierno ha preferido ir por otro camino. ¿Cuál es la acusación de Evo Morales como pedófilo o involucrado en delitos de estupro y ahora últimamente en un delito o varios de trata y tráfico? Lo que llama poderosamente la atención, es decir, se van a acusaciones no muy claras, no muy fundamentadas, procesos donde no se establece con absoluta claridad los actores, los hechos, pero sí se habla de mandamientos de detención que ya se habrían expedido hace meses atrás y que nunca fueron ejecutados, ni por la policía ni por las autoridades correspondientes. Llama la atención que esta última acusación, la que estamos comentando ahora, se hubiese realizado mediáticamente después de las elecciones judiciales, el día lunes posterior a las elecciones judiciales, con lo cual se busca un efecto desde el gobierno de ponerlo en vigencia a Evo Morales, ¿no? Es decir, después de las elecciones judiciales
Se supone que Evo Morales ya no tenía mucho protagonismo en la coyuntura, pero de manera muy casual o circunstancial o intencional, Evo Morales nuevamente es parte de las declaraciones en el sentido de que se lo va a ir a cazar, se lo va a ir a detener, que existen mandamientos y que debe rendir cuentas a la justicia. Una situación que por supuesto llama el interés de los medios de comunicación, llama el interés de la población, pero consideramos que es un hecho con alta manipulación desde el arcismo, con el objetivo de tener siempre reflotado a Evo Morales, ¿no? Tiene que haber siempre el villano, ¿no?, de Evo Morales que esté presente en la coyuntura, aunque sea mala persona, pero finalmente es parte de la vida política cotidiana, porque caso contrario de no estar Evo Morales en esta situación, prácticamente se estaría hablando o de la crisis económica o de las elecciones judiciales, y el MAS tendría un protagonismo de muy bajo perfil. En ese contexto considero que es parte de una serie de manipulaciones. El gobierno tiene los mecanismos, las herramientas, los procedimientos para detenerlo, si es que hubiese voluntad política para hacerlo. Incluso las declaraciones del viceministro Torrico, que señala que lo van a detener cuando ellos consideren que no se va a generar violencia hacia la ciudadanía, en fin, llama a la risa, ¿no? Porque una autoridad no puede hacer ese tipo de declaraciones. Por lo general, las detenciones durante el gobierno de Luis Arce se han realizado incluso en altas horas de la noche o al amanecer. Ahí está el caso de la señora Yanine Áñez, que el mismo ministro de gobierno fue con pistola en mano, la trajo a la ciudad de La Paz. O lo que pasó con el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que también el 28 de diciembre, casi a un año atrás, también fue traído a la fuerza. En consecuencia, en el caso de Evo Morales, se ve que hay una especie de condescendencia demasiado grande, lo que hace dudar de si verdaderamente estas causas tendrían fundamento legal y jurídico, o si por el contrario es parte de esta manipulación de tenerlo reflotando permanentemente en la coyuntura. Y termino señalando que creo que hay una causa, hay una razón para esta situación, y es que si bien Evo Morales ha perdido aparentemente la sigla del movimiento al socialismo a favor de Luis Arce, todavía Evo Morales tiene algo que es necesario o necesitado por parte del arcismo, y es un apoyo considerable de su base social más leal, más fiel, ¿no? Considero que creo que ese es el objetivo que se está buscando, estirar la cuerda, pero el objetivo del arcismo es atacar a Evo, pero el objetivo final es quedarse también con su base social, no solamente con su sigla. Y creo que están actuando en esa dirección, confinándolo al Chapare, porque ese es el resultado final de esta persecución penal, que Evo Morales no salga por temor a ser detenido del Chapare, que quede con una especie de arresto domiciliario de facto, y de esa manera poder garantizar que el gobierno de Arce pueda tender nexos hacia su base social para quitársela. Ese es el juego real que yo veo en este momento sobre el tema. Aunque Leonardo Loza, ¿no?, uno de los senadores de Evo Morales, dice, muy pronto va a salir a hacer campaña Evo Morales, salir del Chapare. Es parte de este reflotamiento de tenerlo Evo Morales siempre en la palestra pública, con o sin motivo, ¿no? Habrá que verlo si sale, ¿no? Pero si hay un mandamiento de apremio y Evo Morales saliera del Chapare, pone en vergüenza al ministro Eduardo del Castillo. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales. Le damos la palabra a Manuel Mercado para dar cuenta también de este primer punto del programa. ¿Cuáles son sus consideraciones? ¿Qué está detrás de toda esta temática? ¿De verdad hay dificultades desde el criterio del gobierno, por ejemplo, para proceder de esta forma? Bueno, primero un saludo a
Morales, un saludo a José Luis Bedregal, un saludo a ti, a toda la gente panamericana y a toda la gente que los sigue, que nos ha seguido durante todo el año, los va a seguir siguiendo, estoy seguro, durante el próximo año que se acerca ya y está muy cerquita. A ver, yo creo que a veces nos quedamos solamente en la dimensión política de la detención de Evo Morales. Y hay un tema que a veces pasa invisibilizado, pero es igualmente profundo, que es el tema de la justicia en Bolivia. Si bien estamos en una crisis muy profunda del sistema judicial en el país, no tenemos que perder la esperanza de que en algún momento se pueda reencaminar la vigencia plena del Estado de Derecho. Los últimos años se ha ido degradando a un extremo tremendo, en diferentes dimensiones, el tema de la justicia en nuestro país. Y este es un caso que puede ser emblemático, definitivamente, porque más allá de la intencionalidad, que evidentemente es política, por detrás de la detención de Evo Morales, tenemos que preguntarnos cómo puede una persona, por el hecho de tener poder, reconocimiento, base social, recursos económicos, estar por encima de la justicia en nuestro país. Hemos retrocedido a los años en los cuales, antes del nuevo Código de Procedimiento Penal de los años 90, la población boliviana tenía solamente dos tipos de relación con la justicia: una relación positiva o una relación negativa. Si eras indígena del área rural, no tenías recursos, estabas fregado en la justicia. Estabas fregado definitivamente. Y si eras un hombre blanco del área urbana, tenías muchas más posibilidades de moverte, o por contactos, o por influencias, o con recursos económicos, y estar por encima de la justicia. Teóricamente, en los últimos 15, 20 años hemos tratado de cambiar esa situación, pero estamos viendo que todavía tenemos un Estado y un sistema judicial sumamente débiles, ¿sí? Sumamente débiles, porque estamos ante una situación en la cual el Estado en general todavía tiene que justificar el cómo, cuándo y si podrá aplicar una orden de aprehensión. ¿Sí? O sea, y por un delito que, al menos eso se ha planteado en la denuncia, no es un delito menor. No es un delito menor, es un delito que yo creo que a cualquier persona le toca el corazón. Sí, estamos hablando de una vinculación con menores de edad, con niñas. Entonces creo que eso es muy, muy importante. Entonces este caso está develando, primero, la existencia de gente que está por encima de la justicia boliviana. Y ojo, no me refiero exclusivamente a Evo Morales. Hay otras personas que definitivamente también han pensado en su momento que podían estar por encima de la justicia y que se sienten por encima de la justicia, porque tienen poder, ¿sí? Y un Estado que no tiene los mecanismos en este momento para hacer cumplir en muchos casos una orden de detención. Es decir, el acatamiento de la justicia se ha vuelto algo optativo en nuestro país. Tú mides si te alcanza la platita, si te alcanzan los contactos para acatarla o no acatarla. Y eso es muy complicado, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las implicaciones que tiene la situación legal del expresidente? ¿Sí? Evidentemente, eso ya en la dimensión política va a depender de la forma en la que avance la orden de aprehensión. Primero vamos a ver si el Estado tiene las condiciones para ejecutar la orden de detención. Y si la ejecuta, ya vienen los análisis o podemos imaginarnos cómo pueden reaccionar las bases de Evo Morales. Porque definitivamente, como bien señalaba Manuel Morales, es un actor muy relevante, quizás el actor más relevante de la política boliviana. Entonces hay que evaluar también el impacto político, ¿no? Porque yo me imagino que un Evo Morales detenido de manera violenta
quizá con derramamiento de sangre, coloca a Evo Morales en una situación de víctima y al gobierno en una situación muy complicada, porque con más facilidad se lo puede tachar de autoritario. Sí, o sea, ya tiene a Yanine Áñez en la cárcel, también está Luis Fernando Camacho, podría estar Evo Morales, es decir, se abre un escenario bastante complejo para el mismo gobierno, que yo dudo realmente quiera tener a Evo Morales en la cárcel, porque en la cárcel quizá es mucho más peligroso políticamente, ¿no? Entonces tenemos que hacernos ese tipo de preguntas, ¿no? Y por otro lado también preguntarnos hasta qué punto Evo Morales tiene razones o cree tener razones tanto ético-morales como políticas para no allanarse a una investigación. Yo creo que el más interesado en que en el proceso de investigación él pueda salir libre de toda culpa debería ser él. Creo que era la viceministra Alcón la que decía, pero ¿por qué no se presenta Evo Morales si todo se reduce a un sí o a un no? ¿Sí? Evidentemente es mucho más complejo que eso, pero el principio básico es el mismo. Es decir, hasta qué punto Evo Morales, por diferentes razones, prefiere estar atrincherado en Chapare, ¿sí? O sea, y no avanzar en una investigación que al final podría, si es claro lo que él plantea, dejarlo totalmente fuera de cualquier sospecha. Sí, entonces yo ahí tengo también ese tipo de dudas. Entonces, resumiendo un poco, ¿no? La capacidad del Estado para poder hacer prevalecer la justicia en nuestro país por encima de cualquier consideración. Y por el otro lado, la existencia de gente en el país que definitivamente se considera muy por encima de la justicia. Creo que son los temas sobre los cuales deberíamos pensar y reflexionar un poco, porque le hacen a todo el Estado y a todo el sistema de justicia, que de por sí ya está sumamente dañado junto con toda la institucionalidad estatal. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Mercado. También le damos la palabra ahora a José Luis Bedregal, coordinador de Sol.bo, haciendo referencia a este primer punto del programa. Adelante. José Luis, muchísimas gracias. Un saludo a toda la familia de Panamericana, a las miles de familias que escuchan la emisora, que la han escuchado durante todo este año, y a quienes deseamos un 2025 venturoso, que llegue con lo mejor, con todos los deseos que tenemos, las madres, padres, los hijos, para el bienestar de todos. Así que mis mejores deseos para el próximo año también para la familia de Panamericana. De igual manera, a Manuel Mercado y Manuel Morales, mis mejores deseos para el próximo año y un gusto compartir la mesa con ustedes. Bueno, creo que si algo nos queda claro ante estos acontecimientos que vinculan no solo al expresidente Evo Morales, sino al actual presidente Luis Arce y sus respectivos entornos, es decir, a las cúpulas, ¿no? A la cúpula del movimiento al socialismo, es que la degradación de la justicia en Bolivia ha llegado a un punto tal en que la impunidad impera. El hecho de que Evo Morales no pueda ser siquiera convocado a declarar, no se lo pueda llevar a esclarecer hechos tan delicados como la acusación de estupro, pedofilia, tráfico de personas, etc., nos está mostrando cómo la justicia y el Ministerio Público operan con discriminación. Es decir, hay justicia, hay investigación solamente cuando le interesa al poder político de turno. Y esto no es de ahora. Los bolivianos sabemos que arrastramos problemas estructurales en la justicia y en las instituciones del Estado desde prácticamente la fundación de la República, pero no se puede negar que con la asunción del movimiento al socialismo a las esferas de poder, a hacerse cargo del Estado, el deterioro institucional se ha agudizado ostensiblemente.
Creo que la justicia boliviana nunca ha estado peor, ni siquiera en los periodos dictatoriales finales del siglo pasado, y que esta situación, por supuesto, genera estos escenarios. Lo que ocurre con Evo Morales es un señalamiento de que cuando el Estado no quiere operar, no opera. Cuando al Estado no le interesa operar, a este Estado controlado por el MAS, por supuesto que es absolutamente ineficiente. Y hasta ahora, el Estado boliviano, controlado por el movimiento al socialismo, no ha querido y no le ha interesado esclarecer no solo esta denuncia, sino un conjunto de denuncias que envuelven a Evo Morales, que es un personaje bastante complicado, bastante no comprometido más bien con el respeto a las leyes, ¿no? No olvidemos que Evo Morales tiene como filosofía de vida transgredir las leyes, meterle nomás y después que arreglen otros, ¿no? Porque además es un sujeto irresponsable, ¿no? Hace lo que sea y les pide a sus abogados que resuelvan. Evo Morales es la encarnación de los antivalores en una sociedad. Y lastimosamente su partido, al ser el líder de ese partido, pues lo que hace es reflejar esos antivalores. Ya debemos recordar que fue en octubre cuando se emitió una orden de aprehensión, pero esta orden de aprehensión fue suspendida por acción del fiscal de ese entonces, el señor Juan Lanchipa, que ordenó, recordará la audiencia de Panamericana, frenar la orden de captura. Esta orden de captura que estaba a cargo de la fiscal Sandra Gutiérrez, que dicho sea de paso, fue removida de su cargo por este fiscal, el fiscal Juan Lanchipa, que además ordenó de manera unilateral disolver la comisión de fiscales que había sido creada para investigar este tema. ¿Por qué doy estos detalles? Para que la audiencia de Panamericana tenga esta imagen de cómo el Ministerio Público opera en Bolivia, o operaba, no sabemos cómo estará ahora con el nuevo fiscal, esperemos que mejore esta situación, pero cuando el fiscal era Juan Lanchipa, operaba estrictamente en función de criterios discrecionales. Posteriormente, la fiscal Sandra Gutiérrez retornó a su cargo y las investigaciones continúan. Y esta orden de aprehensión hasta el día de hoy no puede ser ejecutada. Y no puede ser ejecutada porque al poder de turno no le interesa aún ejecutarla. Veremos qué es lo que ocurre en los siguientes días. Veremos si políticamente le interesa al arcismo, y hay que decirlo con nombre y apellido, al presidente Luis Arce, si le interesa o no ejecutar, que el Ministerio Público ejecute, la Policía Nacional a cargo del ministro del Castillo, cumpla con esta orden de detención. Vamos a ver qué sucede. Pero eso no debería ser así, amigos de Panamericana. Lo que debería ocurrir en un país con institucionalidad, o en un país serio, en un país donde los órganos del Estado, los poderes del Estado, fueran independientes, no deberíamos estar preguntándonos qué ocurrirá, qué irá a pasar, porque en un país serio ocurre lo que tiene que ocurrir y lo que manda la Constitución y las leyes. Pero en un país como Bolivia, donde el movimiento al socialismo ha hecho lo que ha querido con la Constitución y se ha caracterizado por no respetar las leyes, pues tenemos que estar discutiendo esto, tratando de hacer de adivinos, ¿no? Para ver qué irá a pasar los siguientes días. ¿Lo detendrán? ¿No lo detendrán? Las organizaciones sociales que lo protegen, los cocaleros que se han convertido en grupos paraestatales que actúan impunemente, efectivamente los seguirán resguardando ante el Estado. O sea, hemos llegado a un nivel ya de deterioro institucional que ya pues cualquier cosa puede ocurrir. Aquí ni el más preclaro analista jurídico, ni el más esclarecido analista político tiene los elementos necesarios para establecer lo que vaya a ocurrir con Evo Morales Ayma en los próximos días o las próximas semanas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que va a pasar es lo que le interese políticamente al arcismo,
no otra cosa. Entonces, este deterioro institucional que va además de la mano, José Luis, del deterioro moral al que nos ha llevado el movimiento al socialismo en estos ya casi 20 años de ejercicio del poder, son una lacra para la sociedad. Es una puñalada para la construcción de país. Es realmente la cultura de los antivalores que ejerce el movimiento al socialismo, que ha permeado toda la sociedad, y ni qué decir las instituciones del Estado, con corrupción. Porque en Bolivia la impunidad es pan de cada día. El cohecho, la coima, la corrupción, los vínculos con el narcotráfico, la permisividad con el contrabando, la minería ilegal, todo lo que es delincuencia está vinculado al Estado, apañado por el Estado. Entonces, lo que estamos viendo respecto a la situación de Evo Morales no es otra cosa que el reflejo de todo lo que estoy señalando. Y esto, lastimosamente, no va a cambiar mientras el movimiento al socialismo esté en el poder, porque esa es su visión de Estado. Esa es la visión de país que tiene el movimiento al socialismo, no solo Evo Morales, sino también Luis Arce y sus respectivos entornos. No olvidemos que cuando el MAS toma el poder, Linera, el Grupo Comuna, los asesores españoles, etc., diseñaron la destrucción, la demolición del Estado, supuestamente para construir uno nuevo. No construyeron nada, solo destruyeron las instituciones y, por supuesto, se burlaron del pueblo boliviano, de su constitución, de sus leyes, en fin, de la democracia en su conjunto. Habrá que esperar que cambie el gobierno. Habrá que esperar que el movimiento al socialismo, que es parte de la vieja partidocracia, de esa vieja forma de hacer política, deje el poder para que entonces se retome la construcción de un Estado, porque toda sociedad necesita de un Estado para organizarse, para ser atendido como ciudadano, etcétera, etcétera. Pero esto no va a ocurrir mientras el MAS esté en el poder. Tendremos que esperar a que exista un gobierno democrático, un gobierno con visión de Estado, un gobierno con visión de país, para que se restituya la justicia en Bolivia y, por lo tanto, todos quienes tienen que presentarse y someterse a la justicia lo hagan. Mientras tanto, vamos a seguir en la incertidumbre respecto a qué quiere el poder político en Bolivia. Muy bien, muchas gracias. Le damos a José Luis Bedregal. Vamos a hacer una segunda ronda en este primer punto. Hemos visto bastante agilidad. Para puntualizar algunos detalles, la consulta es: ¿hay o no voluntad en el gobierno para contribuir a esta aprehensión que ha sido emitida por la Fiscalía? ¿Qué dice don Manuel Morales? Por supuesto que no hay voluntad, ¿no? Porque estos temas no se debaten. Temas que tienen que ver con el accionar de la policía y la fiscalía son procedimientos puntuales, concretos, específicos. En consecuencia, como digo, esta reiteración o alargamiento del anuncio de los procesos contra Evo Morales, su defensa y posteriormente anunciar que hay procesos de detención que no se ejecutan, por supuesto que es parte de una política de manipulación de la opinión pública, y el objetivo, como he reiterado en mi primera intervención, es reflotar a Evo Morales, ¿no? Es decir, que sigamos discutiendo sobre Evo Morales, que no deje de tener actualidad en la coyuntura, y todavía quedan algunas jornadas, algunas semanas donde Evo Morales va todavía a ser el epicentro de la vida política del país, especialmente cuando entremos a las definiciones ya de tipo electoral. No sabemos si Evo Morales va a candidatear, con qué sigla, si van a seguir dando la pelea por el movimiento al socialismo o va a haber flexibilización. Recordemos que el año 2020 Evo Morales no candidateó precisamente por la crisis que hubo el año 2019 y se eligió dentro del movimiento al socialismo a Luis Arce como candidato alternativo. Parece que Evo Morales está condenado a repetir esa situación, ese dilema de tener que elegir a otra persona que vaya en representación de su conglomerado político, y no sería inédita esa situación, sino sería repetitiva. En consecuencia,
Evo Morales todavía va a seguir siendo parte de la coyuntura política, porque así lo quiere el mismo Evo Morales, pero también el gobierno de Luis Arce. Caso contrario, podría ser un tema prácticamente cerrado, clausurado, y tener el menor impacto político, pero ellos necesitan reflotarlo, que esté permanentemente Evo Morales en los medios de comunicación, ya sea como persona buena o como villano. Es decir, aquí no interesa ese contenido, sino lo que interesa es estar en los medios de comunicación. Creo que alguna vez alguien dijo, si no estás en los medios no existes. Entonces nadie dijo, si no estás en los medios bien peinadito y bien bonito no existes, sino si no estás en los medios no existes. Entonces que Evo Morales esté en la condición de perseguido, de villano, de líder o de lo que sea, para ellos es parte fundamental de su estrategia. Muy bien. También en este tema, don Manuel Mercado, ¿qué es lo que se puede entender de las señales, incluso de las explicaciones de algunas autoridades de gobierno? Yo creo que, por ejemplo, en este tema yo difiero. Yo creo que el gobierno sí está interesado en avanzar en este proceso. Y evidentemente en gran medida en la detención de Evo Morales. Quizá no es el óptimo político, hay otro análisis, pero necesita, creo yo, avanzar en ese tema. Primero porque ha sido en el marco de este gobierno que se han iniciado esas investigaciones, bueno, en esta segunda etapa, y se le ha dado un impulso muy evidente, muy evidente. Y se lo ha mediatizado y bueno, y se ha construido toda la dinámica política alrededor de esa acusación. Entonces, el gobierno está interesado definitivamente en avanzar en este tema. En gran medida, por un cierto sentido de justicia, no hay que dejar de lado eso, porque el que hace justicia, el justiciero, siempre gana algo. ¿Sí? Entonces, le interesa al gobierno también estar en el lado de los justicieros. Muy breve sobre eso, decían, incluso si logra Luis Arce detener a Evo Morales, es una dádiva, es decir, es un elemento que lo apoya en términos electorales, ¿no? Yo creo que sí, porque la línea del MAS que apoya a Luis Arce ha ido construyendo un discurso tremendamente antievista. Entonces, es una señal también para ese grueso sector de la población que se identifica casi exclusivamente como antievista. Entonces, yo creo que hay un interés en ese sentido. Segundo, en su calidad de gobierno, no puede permitirse detener a Yanine Áñez, detener a Luis Fernando Camacho y no detener a Evo Morales. No puede permitir que hayan espacios, que sabemos que existen en el país y no es el único, que hayan espacios que están al margen de la ley. Son el lejano oeste. Sí, hablemos de zonas permeadas por el narcotráfico en el oriente, permeadas por el contrabando en el suroeste del país, permeadas por diferentes tipos de actividades, por ejemplo, en el norte de La Paz, también en el Chapar. Entonces no puede permitir eso. Es una señal de debilidad muy grande. Entonces está obligado a avanzar. Ahora, tiene que hacerlo con muchísimo cuidado, lo que conversábamos en la anterior ronda. No puede hacerlo no puede ir a detener a Evo Morales en medio de un operativo con 5 helicópteros, con 40 uniformados, encapuchados, metiendo tiros por todas partes, porque ese es el accionar no de un Estado, sino de un grupo autoritario, ¿sí? Y obviamente no puede permitirse el tener muertos. Que recordemos, a pesar de todo lo que se le puede criticar, en muchos sentidos al gobierno Luis Arce, no ha tenido muertos en estos 4 años y de gobierno, ¿sí? Que dada la conflictividad, o sea, es un logro, ¿no? Entonces, creo que es muy importante pensar que el gobierno
sí está en gran medida comprometido con la detención de Evo Morales. Ahora, ¿cómo se va a ir operando ese tema? ¿Cómo va a evolucionar? Y si Evo Morales va a hacer las cosas un poco más fáciles, ¿sí? Que obviamente no creo que lo haga, ¿no? Porque yo creo que siempre está girando por la cabeza de diferentes actores que finalmente Evo Morales decida salir del país. Pero la salida de Evo Morales del país en medio de una investigación por estupro, creo yo que sería su muerte política. Su muerte política, y dejaría a ese 15-20% de vistas duros en una situación sumamente complicada, porque tendrían que migrar electoralmente hacia algún otro tipo de tienda política o buscar otro tipo de liderazgo que puede interpretarlo, ¿no? Entonces, creo que ahí sí podemos empezar a hacer una serie de escenarios sobre lo que podría pasar en el caso de una detención de Evo Morales. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Mercado. ¿Qué dice? Para ir cerrando ya este primer punto del programa, José Luis Bedregal, adelante. Bueno, a ver, en esta incertidumbre, como decía en mi primera intervención, de ver qué es lo que va a pasar porque el Estado no cumple su rol, no cumple las obligaciones en ninguna de sus instituciones prácticamente, tenemos que especular, ¿no? No nos queda más que especular, porque como conversábamos con Manuel antes de ingresar al programa, todo se puede esperar del movimiento al socialismo, todo se puede esperar del gobierno. Entonces, en ese conjunto de posibilidades también se debe analizar que la detención de Morales le va a traer al gobierno muchos problemas. O sea, no es casual que no lo hayan detenido hasta ahora. Porque en este caso específico, porque hay muchos más, recordemos que el propio presidente Arce señaló días atrás a un medio de comunicación mexicano, al periódico La Jornada, más específicamente, dijo que esto de el comportamiento de Morales y su predilección por niñas menores de edad, lo cual, como todos sabemos, es un delito, ¿no? Era un secreto a voces. Y él señalaba textualmente, y el medio lo recoge entre comillas: todos lo sabíamos, pero se mantenía ahí, dijo el presidente Luis Arce. Todos lo sabíamos y se mantenía ahí. Por lo tanto, el presidente Luis Arce, el actual presidente, y esos todos, ese entorno de Evo Morales del que él era parte, pues son cómplices del delito. Son cómplices también, si es que hubo este delito de estupro, trata y tráfico de personas, son cómplices de ese delito. Y si Evo Morales es detenido, es apresado por este delito, pues entonces el presidente Luis Arce y el entorno de entonces de Evo Morales también tendrán que ser detenidos. Lo que debiera ocurrir en un país serio, si tuviéramos un Estado serio, un gobierno serio, que no lo tenemos, es que de manera inmediata el Ministerio Público debió haber convocado al presidente Arce a declarar. Ya no solamente a Morales. Y a todos esos ministros y dirigentes sociales que andaban con él, y que hoy se señala que esos dirigentes sociales o dirigentes de distintas comunidades le entregaban menores de edad a Morales, tienen que ser convocados a declarar. Aquí no se trata solamente de la detención de Morales, que por supuesto se tendría que efectivizar, sino que también el señor Luis Arce, actual presidente, y el entorno que él señala, todos lo sabíamos, pero se mantenía ahí. ¿Quiénes son esos todos? El presidente Arce tiene que decirlo. ¿Quiénes son estos que socapaban y encubrían a Morales en sus delitos de pedofilia y estupro, trata y tráfico de personas? ¿Quiénes son? Y como ciudadano y como miembro de mi organización política Sol.bo, yo en este momento, José Luis, le exijo al presidente Arce
que señale claramente quiénes son los que protegían a Morales en la comisión de esos delitos. Y reclamo también al Ministerio Público porque no acelera y no actúa de oficio como tiene que actuar. Porque este es un delito contra una menor de edad, contra una niña. Y de acuerdo a lo que señala el propio presidente Arce, se habrían cometido, porque eso es lo que da a entender en sus declaraciones al periódico mexicano La Jornada, sería algo que era de conocimiento de sus entornos. Entonces, pues, el presidente Arce también tiene que ser llamado a declarar. Entonces, aquí lo que hay es una responsabilidad en varias altas autoridades que acompañaron durante más de 14 años al señor Morales en estas prácticas. Tendrían que ser llamados a declarar sus edecanes, quienes eran parte de la Guardia Presidencial, quienes eran sus ministros, estos dirigentes sociales que incluso públicamente señalaron que también en Argentina Morales era acompañado por menores de edad en la residencia que le facilitó el kirchnerismo allá en Buenos Aires. Pero nada de esto está ocurriendo. Entonces, el tema no se limita solamente a la impunidad con que se mueve y se desenvuelve el señor Evo Morales Ayma en el Chapare, sino a la impunidad con que la justicia y el Ministerio Público siguen tratando los temas cuando involucran a miembros del movimiento al socialismo, sean evistas o sean arcistas. Es decir, prefieren mirar a otro lado, pero por favor, a la Fiscalía tenemos que pasarle las declaraciones del presidente Arce, que se han difundido por todos los medios tradicionales y también las redes sociales, donde él señala que todos conocían este comportamiento y se quedaba ahí, dice. Entonces tenemos que rogarle al Ministerio Público que cumpla con sus funciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, pues nuevamente lo único que nos queda es esperar que el movimiento al socialismo deje el poder, porque mientras el MAS, evistas o arcistas o cualquier miembro del MAS a la cabeza siga en el poder, la impunidad va a seguir reinando, va a seguir reinando. Y en esto coincido con Manuel, porque pareciera que lo único que va a determinar si Morales es aprehendido o no es el interés político. Sí, como bien señalabas, José Luis, si analizan y eso le da rédito electoral, lo van a detener. Pero no es en busca del esclarecimiento de la verdad, no es en busca del resarcimiento del daño que se le ha hecho a una menor de edad, y seguramente habrá que investigar si ha habido otros casos. No es la búsqueda de justicia ni la búsqueda de la verdad lo que va a motivar las acciones que vaya a seguir la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno a la cabeza del señor del Castillo, sino el interés electoral. ¿Eso es correcto en un país? ¿Eso es correcto para un Estado? Por supuesto que no. No es lo que tiene que ocurrir. Lo que tiene que ocurrir es que el Ministerio Público actúe en función del cumplimiento de sus responsabilidades señaladas en la Constitución y en la ley del Ministerio Público, y por lo tanto investigue con objetividad y transparencia. Y eso implica convocar también de manera inmediata a Luis Arce Catacora para que declare sobre este tema. ¿Por qué calló? ¿Por qué protegió esta conducta nociva de Morales Ayma? ¿Quiénes más protegieron a Evo Morales? Y eso el ciudadano Luis Arce tiene que aclararlo, tiene que decirlo. Si el Ministerio Público no actúa de esta manera, nos estaría demostrando a todos los bolivianos que, por supuesto, como ya lo hemos señalado, en Bolivia no hay justicia, no hay institucionalidad, no hay independencia de poderes, y lo único que guía a las autoridades de turno es el interés coyuntural, personal, de grupo o el interés de un partido político. Muy bien, muchas gracias. Le damos a José Luis Bedregal. Rápidamente nos vamos al segundo punto de diálogo en Panamericana. Y este tiene que ver
con la polémica que se ha generado en los últimos días a propósito del concepto de unidad. ¿Cuál es el sentido del concepto de unidad que se está aplicando? Esta palabra ha sido reiterada en muchas ocasiones en distintos procesos electorales, porque se dice unidos podemos vencer al movimiento al socialismo. Se hizo ejercicios en distintos momentos, se llegó a consolidar no solamente uno, sino 2 hasta 3 bloques de unidad, pero los resultados fueron contraproducentes. Por lo menos en la experiencia nacional se da cuenta de un desbande que se produjo incluso al día siguiente de las elecciones o una vez ingresando a la Asamblea Legislativa. Por eso dicen, y muchos se preguntan, ¿sirve este tipo de unidad que ya se puso en ejecución en el país? Si a nivel del legislativo nomás se produjo malas experiencias, ¿qué sería si se llega al gobierno? ¿Cómo se mantendría la solidez de este bloque de unidad? Bueno, existen algunas consultas. Es por ello que se ha generado polémica sobre la pertinencia o no de este mecanismo de unidad. Vamos a darle la palabra en este segundo punto a don Manuel Morales. Adelante con este tema. Sí, muchas gracias. Claro, ha cobrado notoriedad el hecho de que 4 políticos firmen un convenio electoral, pero que no es lo único, no está cerrado, pero tampoco ha sido definitivo en el sentido de anunciarle al país un programa de gobierno, una metodología para trabajar la unidad o finalmente la denotación de algún candidato que ya pueda empezar a correr. Ustedes se acuerdan que el CONADE hizo varias declaraciones en el sentido de ser un articulador de la unidad y estuvimos trabajando en ese sentido. Voy a poder aportar en consecuencia con algunas ideas, pues algunos criterios, ¿no?, que siguen vigentes y que se sigue trabajando en pos de la unidad de un bloque de fuerzas prodemocráticas alternativas al movimiento al socialismo. De eso se trata. En alguna oportunidad tuve la fortuna de declarar que el CONADE iba a ser como un arca de Noé y que invitábamos a que todos los partidos políticos se puedan subir a esta arca de Noé para atravesar una crisis que se venía y poder llegar a un puerto todos unidos bajo esta arca de Noé. Y ese llamado se materializó en 2 encuentros, uno en la ciudad de Santa Cruz, otro en la ciudad de La Paz, donde asistieron distintas organizaciones, sobre todo las que no tienen sigla, las organizaciones más pequeñas, y con ellas empezamos a trabajar cuál sería el sentido de la unidad. En Santa Cruz se debatió 2 temas. Primero, la necesidad de construir una visión de país, es decir, que las fuerzas alternativas al MAS no pueden juntarse por juntarse, ¿no? O sea, por hacerle rivalidad solamente al movimiento al socialismo, sino que hay que ofrecer una visión de país, ¿no? Es decir, ¿a dónde queremos marchar después de la debacle de estos 20 años y todas las consecuencias que estamos viviendo? Nos comprometimos a elaborar una propuesta de visión de país y quiero informarle a la audiencia panamericana que no logramos esta articulación y creo que es importante explicar por qué la oposición no puede construir una visión de país, porque somos heterogéneos. Hemos hecho el esfuerzo, pero prácticamente cuando empezamos a discutir cómo vemos el país de acá en adelante hay varias visiones y eso nos llevó a pensar y a sostener que la unidad es una unidad plural, es decir, no va a ser una unidad que tenga una orientación ideológica y política definitiva o especializada o particularizada, sino que la unidad es el encuentro de fuerzas plurales y que la unidad va a tener que trabajar el tema del pluralismo considerando que somos diversos las fuerzas democráticas y en ese sentido se habló de la necesidad de un bloque de unidad que pueda aglutinar a una fuerza ciudadana que tenga un voto tan contundente
de poderle quitar el gobierno al movimiento al socialismo. Eso significa que en este bloque tienen que estar fuerzas democráticas de las más variadas y suprimir el debate entre izquierda y derecha al interior del bloque de unidad, porque no es el momento y porque finalmente tanto la izquierda como la derecha tienen aspectos destacables seguramente, pero también aspectos negativos. Hemos conocido que la derecha y la izquierda, por ejemplo el movimiento al socialismo, que a veces es también una fuerza de derecha, han cometido actitudes antidemocráticas. Por lo tanto, ambas corrientes caen en los mismos errores o una se supera a la otra en el sentido de que ninguna es químicamente pura. A partir de ahí logramos construir la idea de que tiene que haber un gobierno de transición. Creo que esto es importante subrayarlo. El próximo gobierno va a ser de transición y es un gobierno que tiene que hacer una purga al Estado. Es decir, no estamos pensando en elegir a un caudillo brillante que pueda implementar una política de shock para beneficio propio y de sus seguidores, sino que tiene que ser un gobierno que se sacrifique en aras del interés nacional para hacer una purga al Estado. ¿Qué significa una purga? Hacer una limpieza, una reinstitucionalización, eliminar la corrupción, eliminar todos aquellos aspectos como el narcotráfico, que son los grandes males que tiene el país, poder sanear la justicia, hacer la reforma de la justicia, modificar partes puntuales de la Constitución. No podemos hablar todavía de una asamblea constituyente, en fin. En ese contexto, el otro tema que también se introdujo dentro de la unidad, y creo que es importante que la gente entienda, que si no encaramos el control electoral, no podemos hablar de un proceso de unidad. Ahora, todo esto cobra sentido en tanto y en cuanto la unidad de las fuerzas opositoras tengan pues una base de representación territorial, y ahí es donde vienen los problemas. Porque si pensamos que en cada región, en cada territorio, en cada departamento o en algunas ciudades o áreas rurales, algunos candidatos tienen más atractivo que otros, necesitamos pues que todos ellos sean parte de la alianza. Es decir, no podemos partir y pensar que se le va a ganar al movimiento al socialismo sin tener una mayoría parlamentaria mínimamente en 5 o en 6 departamentos. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué candidato en este momento tiene preferencias electorales en 6 departamentos de los 9 del país? Y si alguien me puede decir que ese candidato existe y que tiene esa fuerza electoral, por supuesto que nos sumamos a dicha candidatura. Pero en estos momentos hemos llegado a constatar, después de todo este tiempo, que ningún candidato, incluyendo el bloque de unidad que el otro día se anunció, por sí solo tienen la fuerza de ganarle electoralmente al movimiento al socialismo yendo separados. En consecuencia, es terrible porque tenemos candidatos o precandidatos que están condenados a trabajar juntos, a decantar posiciones y a lograr tener una representación lo más unitaria posible. Y finalmente, ¿qué pasaría si es que no se logra la unidad? Pues tendría que surgir una fuerza que pudiera ganar en 5 o en 6 departamentos, que tuviera el apoyo mayoritario de la población, y eso no se lo va a poder lograr únicamente a través de figuras, líderes de partidos políticos, ni siquiera de partidos políticos, ni siquiera de una articulación de partidos políticos, sino que ahí va a tener que entrar en juego o en cancha el otro factor, que es al cual se lo ha estado esquivando durante todo este tiempo, que es la ciudadanía, ya sea organizada a través de distintas organizaciones gremiales, cívicas, vecinales o de defensa de la democracia, y esta ciudadanía tiene que ser parte de la unidad. Ahora, si los dirigentes políticos no entienden este principio básico de que es una fuerza social la que en las urnas va a derrotar al movimiento al socialismo, y es una fuerza social vasta, nacional, diversa, plural, incluyente, articuladora de varias visiones, pluralista,
y que apueste por una purga del Estado, no vamos a poder avanzar. En ese contexto, nosotros como CONADE ratificamos que lo que acabo de mencionarles son las diversas nociones, perspectivas, elementos, indicadores que tienen que hacer a la unidad, y vamos a seguir apostando desde el CONADE a articular esta unidad en torno a lo que les acabo de mencionar. Esperemos tener buenas noticias en las próximas semanas. No nos vamos a cansar de convocar a los diferentes partidos políticos, y finalmente, como estoy analizando, si hubiese la posibilidad o la imposibilidad, mejor dicho, de articular un bloque de unidad y alguna fuerza tuviera que decantarse para enfrentar lo que vaya a venir, tampoco nos vamos a privar de participar en esa fuerza si es que reúne condiciones que son básicas, como las siguientes. 1. Renovación total, absoluta de sus representantes. 2. Que no tengan cola de paja ni las manos sucias, es decir, que no hubiesen estado comprometidos en manejos sucios del Estado a partir de intereses que se hubieran dado en el pasado. Y si es así, por supuesto que vamos a optar también por ese camino. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales. En este tema de la unidad, no es un concepto nuevo, ¿no?, en términos electorales. Incluso se usó en el pasado, cuando supuestamente habían bloques neoliberales en los gobiernos. La izquierda también hablaba de unidad, la famosa izquierda unida. Pero ¿cómo entender el concepto? ¿Cómo hacer unidad? Desde aquella oportunidad incluso se hablaba, la unidad tiene que ser en torno a un planteamiento, a un programa, porque no puedes hacer unidad con gente que tiene visiones distintas, o organizaciones políticas que tienen visiones distintas. Por lo menos habrá que articular un eje central, no solamente discursivo, sino programático. Esa tendría que ser la lógica para construir un mecanismo de unidad, o simplemente agarrar y decir quiénes tienen más candidatos, que otros tienen más posibilidades de candidatos, como así se ha denunciado también, o supuestamente eso estaría sucediendo, aunque se ha rechazado esa posibilidad. Don Manuel Mercado. Bueno, hacer una genealogía de la unidad en la política boliviana es algo realmente interesante. Sumamente interesante. A mí se me ocurre que los grandes momentos en los que se han construido bloques más o menos unitarios han sido muy contados, pero han existido en la historia boliviana. La UDP fue uno de ellos. Por ejemplo, porque había una doble convergencia entre visiones de izquierda y un impulso democrático muy fuerte, ¿sí? O sea, quienes conformaban la UDP eran diferentes partidos, ¿no? Y ha tenido un gran desempeño. Previamente, la revolución del 52 ha construido también una unidad con una gran base social, con grandes respaldos en la ciudad, en el campo, de diferentes grupos sociales. Desde ahí se hablaba de la alianza de clases, ¿no? Posteriormente, otro momento muy interesante ha sido justamente la conformación del Pacto de Unidad, que es el que ha permitido que el MAS entre al poder. Entonces, han habido momentos en los cuales se ha generado una unidad, y otros momentos en los cuales se ha generado ciertos niveles de coordinación. Toda la época de la democracia pactada, desde el 85, por poner una fecha, hasta el 2002, 2003, había una suerte de coordinación muy interesante, no necesariamente positiva, pero muy llamativa, entre el MNR, la ADN, MIR, UCS. Había un nivel de coordinación, estaba unido toda una visión conservadora, republicana, partidocrática, estaba unida. Tenían sus propios partidos, pero estaban unidos alrededor de un concepto y una visión, que era el neoliberalismo, ¿sí? Entonces, han habido momentos en ese sentido. Ahora, cuando revisamos un poco lo que ha significado este intento de unidad por parte de Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Carlos Mesa y un representante de Camacho, hay dos cosas que llaman la atención. La primera, las personas
¿quiénes son? Son los que siempre han estado unidos en realidad. Comparten una visión, definitivamente. No tendrán un programa estructurado, pero todos ellos representan una visión absolutamente liberal, ¿sí? Y además una visión bastante antigua, porque todos ellos son protagonistas de la política boliviana desde los años 90, estamos hablando de por lo menos 35 años atrás. Entonces, son las personas las que deciden reunirse, porque ninguno de ellos tiene un partido. Todos tienen siglas, o pueden conseguir siglas, pero no tienen partidos, no tienen militancia, no tienen propuesta, aunque sí tienen una visión del país. Entonces, pero son las personas. Y el otro tema, ¿qué los une? El odio. Y eso es tremendo. O sea, y es otro de los problemas que tenemos en la política boliviana. El odio al masismo se ha vuelto una identidad política. Tú eres antimasista, eres antievista, y todo lo que venga del MAS, de Evo Morales, de Luis Arce o de cualquiera, o sea, tiene que ser negativizado al extremo. Entonces, es lógico que haya construido su identidad, la oposición boliviana, en relación al odio y al rechazo profundo y en algunos casos incluso visceral hacia todo lo que puede ser visto o considerado como masista. ¿Sí? Entonces, son dos elementos. Y eso a mí me lleva a pensar que obviamente tiene una vinculación muy fuerte con dos aspectos, dos rasgos de la política boliviana. Uno, nunca hemos podido construir una política realmente constructiva, una política de tolerancia hacia el otro, a las otras visiones. Ojo, en un país tremendamente diverso como Bolivia, y que se precia y se quiere a sí mismo en su diversidad. Entonces, obviamente, la unidad no puede pasar por la construcción de modelos excluyentes, que ese es uno de los rasgos que lamentablemente han caracterizado al MAS los últimos años. Ser muy excluyente. No se ha abierto a otras regiones, a otros grupos, a otras visiones. El ser libre pensante virtualmente era castigado. ¿Sí? Entonces había una intolerancia tremenda. Y en el otro lado, en la oposición, lo mismo. Hay de ti que puedas decir, oye, pero yo estoy de acuerdo con este programa, este proyecto del MAS. No, para nada. Tenías que odiar al MAS de arriba a abajo. ¿Sí? Y bueno, expresión clara de eso, por ejemplo, es Branco, en este momento, que sale con un TikTok, una copia de Milei, pero que interpreta con claridad lo que estos señores que han firmado un acuerdo en la oposición llevan en el fondo. No lo dicen, quizá tampoco lo plantean de una manera tan cruda, tan abierta, pero son portadores también de ese odio. ¿Por qué? Porque lo han promovido, porque han construido su identidad alrededor de eso. Y por el otro lado, además de esa poca tendencia a la tolerancia, a la construcción de la pluralidad del sistema político boliviano, esta otra que es tremendamente negativa, de todo el sistema, que es el ultrapersonalismo. Como les decía, o sea, vienen un Tuto, un Samuel, un Carlos Mesa, el representante de Camacho, y vienen sin partidos, sin propuestas, sin base militante. Obviamente interpretan a diferentes sectores, y eso es muy legítimo, pero no tienen ninguna de esas condiciones. O sea, lo único que garantiza que puedan movilizar a ciertos sectores de la sociedad son sus personas. ¿Sí? O sea, y lo demostró claramente Jorge Quiroga. Vamos a firmar un acuerdo de unidad, lo firman y al día siguiente está quitándole el mantel del FRI a Carlos Mesa. Se quejan y después vuelven a firmar otro nuevo convenio, ¿sí? de unidad, solamente para que tú te vuelvas a decir, pero el candidato soy yo. O sea,
no hay una voluntad real de ir más allá de la candidatura, del ultrapersonalismo. Y en el movimiento al socialismo pasa lo mismo. En la base de muchos de los problemas de la ruptura del bloque nacional popular está el excesivo personalismo de Evo Morales. Todo se podía, hasta cierto punto, discutir, conversar dentro del MAS, menos la candidatura de Evo Morales. Entonces tú reduces un proyecto histórico, un proyecto popular, un proyecto con una visión sumamente grande, con una potencia social realmente grande, a una persona. Y el resultado es ese. Como las personas somos falibles, todo termina desmoronándose cuando tu único punto de anclaje con la historia y con la viabilidad política es la persona. Entonces, esa falta de apertura, de grandeza, de generosidad política hacia la diversidad, y por el otro lado el ultrapersonalismo, son los que hacen muy difícil que en nuestro país podamos hablar de unidad. Muchos les han pedido a los de la oposición que se unan, a los mismos que hoy o la anterior semana han firmado el convenio. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace 15 años. Nunca se han unido. No creo que se unan ahora. Y en el otro lado, o sea... Pero aunque se unan, ¿funciona o no funciona eso? Esa es la pregunta. Yo creo que no funciona. Yo creo que no funciona justamente por todo lo que te comento. O sea, porque tú puedes llegar a un acuerdo, algo así como un acuerdo de herederos, ¿no ve? O sea, tú te quedas con esa parte de la casa del papá, tú te quedas con esa otra parte, tú te vas a llevar el coche, tú te vas a llevar las cuentas bancarias, se reparten eso. Ese es un acuerdo. Esa no es una unidad, porque definitivamente representan visiones mutuamente excluyentes. O sea, Carlos Mesa para mí representa a un sector conservador del occidente boliviano que mira con desprecio por encima de un hombro al indio y con desprecio por encima del otro hombro al camba. Y en el otro extremo pasa lo propio. ¿Sí? También hay proyectos de Santa Cruz que miran con desprecio al Colla y miran con desprecio a todo lo indígena. Entonces, son mutuamente excluyentes. Son mutuamente excluyentes. De ahí la necesidad de avanzar un poquito por donde planteaba Manuel, también algo que dejaba entrever José Luis. Necesitamos dar un salto cualitativo como sistema político. Ese ya no es un tema del MAS, ya no es un tema de la oposición. Necesitamos dar un salto real, porque si no, nos va a ir muy mal como país. Porque no podemos seguir patinando sobre lo mismo en pleno siglo XXI, cuando tienes lobos en todas partes del planeta que quieren recursos naturales, quieren estados débiles y les encantaría poder permear con grupos mafiosos diferentes sectores de la sociedad y de la convivencia boliviana o de cualquier otro país. Entonces es necesario dar ese salto, ¿no? Entonces yo no veo que vaya a funcionar porque los actores no son los adecuados. Quizá otros actores que hayan evolucionado en una visión un poco más amplia, más joven de la política, más inclusiva, puedan darle oxígeno no solamente a la oposición, sino también al Bloque Nacional Popular. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Mercado. ¿Qué dice también en este segundo punto José Luis Bedregal? Adelante. Bueno, a ver, como organización política, Soberanía y Libertad para Bolivia Sol.bo, vemos con buenos ojos este esfuerzo, este paso que se ha dado por la unidad de la oposición democrática. Saludamos este esfuerzo, saludamos a los líderes políticos que han logrado avanzar en este propósito de construir una alternativa democrática que tenga posibilidad real de victoria electoral en agosto del 2025. Considero que, a diferencia de lo que señala Manuel, más bien estos liderazgos, me refiero a Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina,
son más bien complementarios, no excluyentes. Son complementarios porque reflejan distintas formas de ver la política, pero con puntos coincidentes, escenarios convergentes en sus visiones, y por ello creo que más bien se fortalecen mutuamente, y es por esta razón que están generando una buena recepción en el electorado democrático del país, y por supuesto reacciones contrarias en el movimiento al socialismo. Carlos Mesa es un intelectual de reconocida trayectoria, con experiencia en el ejercicio de la cosa pública, y que aporta además con esa imagen positiva que tienen los sectores, sobre todo de clase media, en los centros urbanos del país. Sin duda, Camacho es un líder reconocido, apreciado, pero además se ha convertido en el símbolo de la persecución masista, de la injusticia que reina en el país, del atropello y el abuso desatado por el movimiento al socialismo en estos casi 20 años de ejercicio del poder. Y Luis Fernando Camacho, recluido en Chonchocoro, creo que encarna esta sed de justicia que tiene el pueblo boliviano, y por supuesto representa a este importante territorio, este importantísimo departamento como es Santa Cruz. Por su parte, el expresidente Quiroga, además de toda su cualidad de desenvolvimiento en el ámbito internacional y su experiencia también en el manejo del Estado, porque fue presidente por sucesión en el periodo del general Banzer, el manejo que ha demostrado que tiene de la economía del país, sobre todo el manejo de la deuda, permiten pues mirar con optimismo lo que se pueda hacer de aquí en adelante para recuperarnos de este crecimiento indiscriminado de la deuda para todos los bolivianos, el derroche y la disminución ostensible de nuestras reservas tanto en dólares como en oro. En fin, ¿no? Es decir, que creo ahí un aporte fundamental de Quiroga. Y Samuel Doria Medina, que creo que se convierte también en un actor clave en este proceso de construcción de unidad, porque su posición ideológica, que está más al centro seguramente que Camacho y Quiroga, le permiten tender puentes con sectores más progresistas, también con sectores conservadores, en fin, y la cualidad que él contribuye, que su imagen contribuye a esta unidad, es pues por supuesto su éxito empresarial y su experiencia política, ¿no? Él como líder de Unidad Nacional, un partido de los pocos que han sobrevivido al desmantelamiento del sistema de partidos, pero sobre todo su exitoso camino empresarial con inversiones importantes en periodos tan difíciles como los que nos está haciendo vivir el movimiento al socialismo, las inversiones en Santa Cruz, las inversiones en Occidente, esta vocación del impulso a los emprendedores, sobre todo a los jóvenes, la necesidad de generación de empleo, pero desde lo privado, no solamente desde lo estatal, permiten que Doria Medina también contribuya sin ninguna duda a la construcción de una unidad complementaria entre sus actores. Creo que ese es más bien el concepto de este equipo, este grupo de líderes que se han presentado días atrás. Pero además, no es que se reúnan por odio a Evo Morales o al movimiento al socialismo. No olvidemos que varios de ellos, por lo menos en el caso de Carlos Mesa, trabajó en el tema marítimo y ha sido parte de ese equipo. Por su parte, Jorge Quiroga fue quien gestionó la salida de Morales después de su renuncia y la renuncia de su vicepresidente y los presidentes de las cámaras el 2019. Es decir, yo no veo que haya un odio hacia el MAS, ni mucho menos. Yo no percibo eso. Creo que es una visión que pueden tener algunos, pero que de ninguna manera yo la percibo en este bloque de unidad, que además
a diferencia de lo que señala Manuel, sí tiene propuestas, no es que se reúnen para ver si sus nombres suman o algo así, no, pues, o sea, tanto Samuel Doria Medina como Quiroga van permanentemente en los medios de comunicación presentando sus propuestas, que además, hay que decirlo para que todos podamos estar claros en esto, son coincidentes. Si en algo coinciden este grupo de 4 líderes importantes del país que son de la oposición, es que el modelo económico del MAS no tiene nada para darle al país, es un modelo absolutamente fracasado. Esta vieja visión de capitalismo de Estado que no va a ningún lado, con la creación de empresas deficitarias, con despilfarro de los recursos de todos los bolivianos, un manejo irresponsable de la economía que por supuesto nos está llevando a esta crisis, y por lo tanto coinciden estos liderazgos en la necesidad que tiene el país de hacer un viraje de 180 grados en la visión respecto a lo que tiene que ser el manejo económico en una Bolivia moderna, lo propio en la construcción de institucionalidad. Recordemos que estos liderazgos coinciden en la necesidad de resolver de manera urgente la carencia de divisas, de dólares, y por supuesto eso es recurriendo a todas las fuentes posibles de financiamiento como respuesta en el corto plazo a esta necesidad que tienen los productores, los importadores, etcétera, de contar con divisas. Pero es una solución inicial de corto plazo que va acompañada de soluciones de largo plazo, como lo ha planteado Doria Medina, como lo plantean también los otros líderes, de controlar y manejar de manera más responsable el gasto público, que es lo que no sabe hacer el MAS, no quiere hacer el MAS, y que estos líderes plantean que sí se tiene que hacer. Otros elementos de coincidencia, por supuesto, está claro, la construcción de institucionalidad, la reconstrucción del órgano judicial, en fin, podríamos enumerar varios elementos que nos permiten ver, uno, que tienen propuesta, no como dice permanentemente el masismo para tratar de posicionar esa idea de que la oposición no tiene propuesta. Siempre ha tenido propuestas la oposición, siempre la ha estado poniendo sobre la mesa. En lo que corresponde a nosotros como Soberanía y Libertad, también hemos estado planteando un conjunto de soluciones a los problemas estructurales que tiene el país, y por supuesto estos liderazgos también lo han estado haciendo, ¿no? De hecho, Doria Medina semanas atrás ha presentado sus soluciones tanto a Santa Cruz, La Paz, El Alto, supongo que lo está haciendo en los otros departamentos también, y lo propio Quiroga y otros líderes están en los medios de comunicación, reitero, presentando las propuestas para sacar al país de esta crisis económica, política, social, moral e institucional a la que nos ha llevado el movimiento al socialismo. Sí coincido que en este grupo, en este bloque de unidad, tienen que sumarse nuevos actores, más actores. Creo que ahí la presencia de don Vicente Cuéllar es una presencia refrescante, renovadora, que ojalá se incorpore a este bloque. Tiene que existir presencia y representación importante en este bloque de lo indígena y lo popular. Porque lo que no puede ocurrir en Bolivia es que pasemos de un extremo al otro. Lo que ha hecho el MAS con el país de llevarnos a una confrontación entre Oriente, Occidente, campo, ciudad, no puede continuar. Y por eso esta visión de unidad tiene que empaparse también de lo popular, de lo indígena, para plantearle al país una Bolivia unida después de estos 20 años de división, de confrontación, de violencia, enfrentamiento a la que nos ha llevado el MAS. El bloque democrático de oposición tiene que plantearle al país las condiciones para volver a la unidad, para volver a la idea de una sola nación pluricultural, y esa nación se llama Bolivia, donde tiene que estar lo urbano, tiene que estar lo indígena, donde se complementan Oriente y Occidente, campo, ciudad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, seguramente la oposición tendrá que trabajar en ello. Yo termino señalando que nosotros como
organización como Soberanía y Libertad, vamos a analizar, estamos trabajando en este momento en el análisis de lo que está ocurriendo en el país, y seguramente en los siguientes días, en las siguientes semanas, haremos pública nuestra posición y para respaldar seguramente este bloque de unidad, que insisto, creo que es una buena señal para el país, que quiere cambio, que quiere renovación. Y ojo, que la renovación no pasa porque sean caras nuevas, sean jovencitos, que sí deberían estar presentes, pero pasa esencialmente por ideas renovadas, ideas nuevas. Por supuesto que este bloque de unidad lo que no puede plantear es el retorno al neoliberalismo de los 90, y no he escuchado que planteen eso. Lo que tiene que plantear es una Bolivia del siglo XXI, moderna, transparente, con instituciones sólidas, y creo que en ese camino también coinciden estos liderazgos y los otros que he nombrado, Cuellar, Rodrigo Paz Pereira, en fin, y otros que tendrían que ser parte de esto. Esto va a permitir, y termino con esto, primero una victoria electoral en agosto del 2025. Creo que ese camino está expedito. Hay que trabajarlo sin duda alguna, no es sencillo, pero estamos rumbo a una victoria electoral. Lo segundo, lo más importante, la victoria política sobre esta visión del socialismo del siglo XXI, sobre este proyecto de la denominada Revolución Democrático-Cultural, que no fue ni revolución ni fue democrática y se estornudó en la cultura de los bolivianos, para que esa victoria política se traduzca en un gran gobierno, en un gobierno que sea capaz de darle a los bolivianos estabilidad económica, darle a los bolivianos certeza, sacarnos a los bolivianos de la incertidumbre respecto a los hidrocarburos, respecto a los precios, a la economía, a las divisas, etcétera, y por el contrario, comenzar el camino de la construcción de un país moderno, de un Estado moderno que resuelva las necesidades de la gente, un Estado que esté al servicio de la población, y no un Estado que lo que haga es estrangular a los bolivianos cuando emprenden un pequeño negocio, cuando generan empleo, cuando tienen iniciativa, aplastar a estos jóvenes, a las familias, compitiendo deslealmente con ellas y asfixiándolas con impuestos y una persecución tributaria atroz, que es lo que vive hoy en día el emprendedor, el empresario boliviano, el trabajador, el profesional, etcétera, etcétera. Necesitamos que esa victoria electoral luego se traduzca en un gran gobierno para la victoria política definitiva sobre la visión, esta visión arcaica que ha tenido el MAS y que nos ha impuesto durante 20 años. Creo que el camino creo que este es un gran paso, el de la unidad, y por supuesto entendemos que se tienen que sumar otros actores para que se puedan conseguir los objetivos que he señalado. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Bedregal. Vamos a hacer brevísimamente también una nueva ronda en este segundo punto con algunos apuntes, puntualizaciones. Don Manuel Morales. Sí, creo que el desafío, ¿no?, que Manuel y José Luis también plantean es si puede haber unidad en la diversidad o en el pluralismo. Y creo que sí, debe ser la unidad plural. Si partimos de ese concepto, por supuesto que el pluralismo es mucho más allá de lo que ven nuestras narices, ¿no? Y en este concepto de unidad de las fuerzas opositoras, por supuesto que debería estar la ciudadanía, los pueblos indígenas, las organizaciones populares, porque caso contrario no se le va a poder derrotar al MAS. Y no es un uso instrumental, ¿no? No es que para ganarle al MAS vengan y súbanse a la fotografía, sino que tienen que estar desde un principio todos aquellos sectores que han sido también víctimas en cierta forma de este Estado. Hay que recordar que el MAS se ha especializado en dividir y suplantar organizaciones también indígenas, originarias, campesinas. Ha dividido el CONAMAC en CONAMAC orgánico y el CONAMAC azul, ha dividido a los interculturales, o sea, ha dividido a quien se le ha puesto al frente. ¿Cuántas juntas de vecinos existen o federaciones de juntas de vecinos existen en las diferentes ciudades? 4, 5, algunas alineadas con los gobiernos municipales de turno. Entonces tiene que haber esta ciudadanía, y esta ciudadanía no está expresada, no está organizada
ni se siente identificada con los partidos políticos y mucho menos con los candidatos, que serían una especie de candidaturas a la inversa, ¿no? O sea, no es Evo Morales, es al otro lado, otro caudillo antagonista, pero al final estamos hablando de una salida por el caudillismo, y eso la gente no quiere. La gente quiere participar, la gente quiere resolver los graves problemas que la construcción que ha hecho el movimiento al socialismo no lo ha podido hacer. La gente quiere ser partícipe de la vida económica del país sin corrupción. Quiere la gente que las instituciones sirvan, funcionen, quiere una justicia que verdaderamente sea justa y quiere participar. La gente también quiere control social, quiere que el funcionario público que se apropia de la cosa pública sea drásticamente sancionado. Quiere combatir el contrabando, quiere combatir el narcotráfico, porque la gente cree también en un horizonte ético. En ese contexto es muy importante que las fuerzas que se proclaman alternativas o opositoras al MAS lo piensen bien. Mucho cuidado con que crean que el objetivo final es llegar al gobierno a como dé lugar, y la pregunta que se les haría es: ¿para qué quieren ser gobierno? ¿Para qué quieren ser gobierno? ¿Para beneficiarse de la cosa pública también, como lo hizo el MAS? Entonces, esa es una verdadera pregunta, un verdadero desafío. Cuidado con que se esté engañando a la población con falsas alternativas para llegar a la función pública y continuar con el saqueo que ha caracterizado a nuestro país. Necesitamos funcionarios públicos que tengan otro chip en la cabeza, que puedan promover el desarrollo, la solidaridad social, que es lo que la gente quiere. No queremos gente que sea rabiosamente antimasista para robar, para seguir robando. Entonces, creo que es muy importante que las personas que están trabajando la unidad comprendan que se trata de un cambio verdaderamente cualitativo. Caso contrario, esto va a ser un nuevo experimento que puede fracasar. Y en ese contexto, la unidad desborda lo que hasta ahora se ha intentado construir como unidad. Entonces, cuando los líderes de este proyecto unitario se darán cuenta que las expectativas son muchísimo mayores a su presencia física, ¿no?, a la cabeza de una candidatura. Y si no entienden eso, creo que no van a poder cumplir con los retos que la sociedad boliviana les está demandando. Muchas gracias, don Manuel Morales. Manuel Mercado, también acerca de los apuntes, puntualizaciones en este segundo punto. Sí, quiero quedarme con algo que planteaba Manuel Morales, que yo suscribo plenamente, que es el tema ético. A veces pensamos que el ser honesto, el ser respetuoso, incluso el ser cordial, es un adorno y es un tema de buenas costumbres y de urbanidad. Y en realidad no. Es algo que son elementos que tienen una profunda implicancia en la construcción de sociedad y de Estado. Porque es justamente por la debilidad de los funcionarios públicos, de los dirigentes, de los diputados, de los senadores, por donde entran las mafias y donde entran los problemas al Estado y lo van corroyendo por dentro. Sí, eso creo que todos estamos de acuerdo. Es necesario una revisión desde lo ético, desde lo moral, de cualquier tipo de propuesta, porque creo que todos coincidimos que no podemos seguir viviendo en un país en el cual el poder económico, el poder político u otro tipo de poder social, podría ser, están por encima de las leyes y están por encima incluso del sentido común. Sí, o sea, tenemos que construir una nueva lógica de hacer política. No podemos seguir de la misma manera que estamos en este momento. Tenemos que hacer una transformación muy profunda. Y ahora, en referencia a ese sentido de unidad en el bloque de oposición, yo solamente quiero recordar que cuando preguntaba José Luis si funcionará esa unidad, yo le decía que no.
porque ya lo hemos visto. Si recordamos el gobierno de Yanine Áñez, estuvieron todos los que han salido en la foto del acuerdo de unidad. Entonces ellos ya han sido gobierno, ya han editado un gobierno de aparente unidad. Es decir, sabemos cuál es el rol que ha jugado cada uno de ellos dentro de la asunción de Yanine Áñez y dentro del gobierno de Yanine Áñez. Entonces sabemos más o menos cómo podrían gobernar. Y el otro tema es cómo, además, a pesar de esa aparente unidad momentánea en el gobierno de Yanine, fueron separados a las elecciones un año después. Fueron separados. O apoyaron a uno u otro candidato, pero Creemos fue por su lado, Comunidad Ciudadana fue por otro lado, y bueno, hay diferentes líneas que se han tomado, ¿no? Entonces, ya sabemos hasta cierto punto qué es lo que podemos esperar cuando estos actores se unen. Sí, o sea, sabemos qué es lo que pueden hacer en gobierno y también sabemos cómo ante un eventual y una futura elección presidencial se van a comportar. Es probable que no terminen de construir una propuesta electoral que englobe a todos los que debería englobar o quisieran englobar. Entonces, yo creo que en la ruta que está tomando la oposición, me parece que es saludable, es bueno, o sea, porque no hay peor intento que el que no se hace, ¿no? Entonces tienen que intentar acercar posiciones, tienen que intentar tener propuestas mucho más sólidas, tienen que intentar tener una visión de país conjunta, ¿sí? Y no esas parcialidades que los han caracterizado. Entonces creo que eso es útil para la salud democrática del país. Y en el caso del movimiento al socialismo, bueno, o sea, de la misma manera, yo creo que la unidad sería algo deseable, algo fantástico, para que el país pueda claramente optar por una u otra vía, ¿sí? Porque cada uno de estos dos bloques representan una vía diferente, una vía no necesariamente contrapuesta, pero sí bastante diferenciada de lo que se quiere para el país. Entonces, creo que es saludable reducir la dispersión y tratar de concentrar alrededor de pocas candidaturas en las opciones electorales, ¿no? Pero ahí se necesita un ejercicio bastante grande que, no sé, a la luz de lo que decía del ultrapersonalismo por un lado y la intolerancia política que hay en todo el sistema político, vaya a ser construida en el poco tiempo que falta para las siguientes elecciones nacionales. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Mercado. Para finalizar este segundo punto también, José Luis Bedregal. Bueno, por supuesto que la política se hace con procesos dinámicos, ¿no? No podría yo asegurar, y creo que nadie, que este bloque llegue así a las elecciones, ¿no? Me da la impresión que todavía se van a mover muchas fichas en el tablero político. Seguramente podrá ocurrir de que este bloque sea además fortalecido con la presencia de otros actores que no están en la fotografía que hemos visto. Insisto, creo que tiene que haber un esfuerzo porque el sector indígena y popular sean parte también de este bloque. En eso creo que hay que trabajar de manera decidida, pensando en la unidad del país, en la gobernabilidad que tiene que darse en la siguiente gestión gubernamental, etcétera, etcétera. Y también es parte de la democracia, dentro de los escenarios posibles, que al final alguno de estos actores se desprenda del bloque y decida nomás pues ir por su propia cuenta. Todo es válido porque esa es la democracia, Coincido que sí es mejor tener una cantidad razonable de candidaturas y no una papeleta como ocurría en los primeros años de la reconquista de la democracia, con más de una decena de candidatos, etcétera. Claro, eso no es bueno, pero es parte del juego democrático. Para ser precisos,
el gobierno de Yanine no estuvo no estuvo Unidad Nacional, no fue parte de ese gobierno, no estuvo Samuel Doria Medina, y si no me equivoco, y ustedes me corregirán, tampoco estuvo Comunidad Ciudadana, no fue parte del gobierno de Yanine. Entonces no es que ya han estado juntos en un gobierno, no es así. Y de lo que se trata es de que la experiencia, porque son 5 años difíciles de gobierno, ¿no? Tiene que haber la capacidad y la posibilidad de generar gobernabilidad, y para eso se va a necesitar la experiencia de estos actores, ¿no? En este momento Manuel me estaba mostrando la fotografía de varios líderes políticos con Yanine, pero es una fotografía de cuando se planteó la candidatura de Yanine. Ahí sí estuvieron estos actores, pero finalmente esa candidatura no se dio. Pero como gobierno no estuvieron juntos en el gobierno de Yanine, y eso es importante aclararlo, porque esta creo que va a ser una experiencia nueva, que tendrá que estar cargada de ideas nuevas, de acciones, de comportamientos nuevos, porque los 5 años que se vienen van a ser 5 años muy difíciles, en lo económico, en lo político, en lo social, etcétera, etcétera. Y creo que por ello la unidad y la complementariedad de estos actores va a servirle al pueblo boliviano para tener la certeza de que saldremos de esta crisis y que vamos a ser adecuadamente conducidos hacia una Bolivia mucho más próspera, moderna, justa, etcétera, etcétera, que le dé oportunidades sobre todo a nuestros jóvenes, que le dé oportunidad de que sus emprendimientos, su deseo de generar sus recursos, de generar incluso empleo a través de sus negocios, del esfuerzo que hacen por crear su propio empleo, porque el Estado es incapaz de hacerlo, cuente con el apoyo de un Estado que los impulse, que los respalde, que les facilite la vida y que por supuesto nos permita vivir a todos mucho mejor. Creo que el tema está encaminado, insisto, hay que trabajar en la incorporación de nuevos actores a este bloque de unidad, pero sabiendo que la política es dinámica, lo reitero, ¿no? Y que aquí lo que hay es una competencia democrática que se tiene que dar, y seguramente en esta primera fase, en el corto plazo, hasta febrero, marzo, primeros días de abril, este bloque tendrá claro quién es su candidato o candidata a la presidencia, quién irá a la candidatura a la vicepresidencia y cuáles serán sus diputados y senadores, que van a tener que actuar de una manera cualitativamente distinta al Parlamento que tenemos hoy, porque se va a necesitar cohesión, se va a necesitar un trabajo de gestión política al interior del Parlamento, pero también de una gestión política muy audaz, valiente y hábil fuera del Parlamento, es decir, en las regiones, porque vamos a tener alcaldías, municipios y departamentos con mucho menos recursos que estos últimos años, y por lo tanto va a haber también demanda desde las regiones, demanda desde los sectores sociales en medio de una situación económica compleja, y por lo tanto los operadores políticos de todas estas fuerzas que se están planteando una propuesta de unidad tendrán que operar de manera inteligente, de manera audaz, para poder soportar los efectos de la crisis en la que hemos caído. Muchas gracias, don José Luis Madrigal. Ya estamos llegando a la finalización. Vamos a tener brevemente unos cuantos minutos para hacer referencia a este último punto de diálogo en Panamericana, el tema de la situación económica. Por la premura del tiempo, por favor, un par de minutos a 3 minutos, 2 a 3 minutos por cada participante para ir cerrando el programa. Don Manuel Morales, empezamos con usted. El tema económico, ¿cuáles son las perspectivas de conflicto para el 2025? Bueno, por la brevedad del tiempo voy a intentar hablar solo de 2 temas que me parecen los fundamentales. Se sabe que el Parlamento ha entrado en receso y que el presupuesto general del Estado 2025 va a ser aprobado de facto, podríamos decir. En ese contexto es muy importante señalar que prácticamente las regiones estarían siendo condenadas a ser pasivas y a recibir lo que el Estado, el gobierno les dé en su planificación. Esto se consolida con los datos del censo 2024, que además han sido reforzados
por la entrega de sus presupuestos de las gobernaciones, municipios y universidades en agosto de este año al gobierno, y por lo tanto prácticamente ninguna región va a cuestionar, está pudiendo cuestionar, ni lo va a hacer ya los resultados del censo, con lo cual prácticamente y la aprobación del presupuesto general del Estado 2025, el gobierno ha consolidado la administración de los recursos económicos. No va a haber pacto fiscal, eso ustedes ya lo saben. En el programa también hemos dicho que se va a aplicar la ley 1492. El gobierno va a disponer una reasignación de recursos de coparticipación tributaria a los municipios sin preguntar a nadie, sin consultar a nadie. Y este presupuesto, en términos económicos, está planteando una ruta. Y si no leemos esa ruta, no vamos a poder entender que el gobierno va a tomar algunas medidas que se orientan a precisamente trabajar esta crisis en la cual está viviendo el actual gobierno. Concretamente, este presupuesto abre la puerta del tema del endeudamiento. Es decir, está abriendo la puerta a ignorar las reservas de oro del Banco Central, es decir, darlas en garantía. Está hablando de la generación de $3,000 millones en bonos. Está incorporando el tema de los bonos de carbono, que ya en una oportunidad de manera muy particular la he denunciado. Es decir, este año el gobierno va a intentar aplicar su pausa ambiental para que no se quemen bosques y recibir recursos financieros del cambio climático de lo que no se va a quemar este año. Es decir, este año han quemado 14 millones de hectáreas, ecocidio salvaje. El próximo año se va a reducir eso, y todo lo que se reduzca el gobierno lo va a capitalizar en recursos financieros, porque además ya ha construido la arquitectura a través de decretos supremos de cómo el Estado va a monopolizar este financiamiento en los bonos de carbono. Luis Arce ha dicho algo, bueno, entonces este es un gobierno que se va a endeudar. A ver, y yo pregunto ahí, hasta mediados de año, el endeudamiento que va a seguir impulsando el gobierno de Luis Arce, ¿en qué quedará la propuesta de Tuto Quiroga de pedir, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional un colchón, cuando este gobierno ya está yendo a generar ese colchón? ¿O en qué queda la propuesta de Samuel Doria Medina de en 100 días resolver el tema de los dólares, cuando este gobierno lo va a hacer? Estoy indicando la ruta crítica en la que está caminando. El otro tema, así muy rápidamente, es que el gobierno ha hecho cosas novedosas en términos productivos. Concretamente, lo que ha planteado hace un par de días, la inauguración de la planta en Cuatro Cañadas de producción de aceite en manos del Estado, rompe todo el paradigma que habíamos vivido, ¿no?, en este tiempo, en el sentido de que el Estado es un Estado estatista, controlador, que pone candados a la empresa privada. Ahora el Estado ha entrado en cancha a producir aceite. Ya tiene los silos, que habíamos hablado también en anteriores programas, como han construido $400 millones cash, el gobierno ha puesto, tiene ya la infraestructura. El Estado va a entrar a competir al sector productor de oleaginosas. Ha anunciado también la producción de pollos en el norte de La Paz. Es decir, estamos frente a una dimensión distinta del actual Estado en ámbitos productivos, en competencia directa al sector empresarial, y esto, creo, más las medidas que les acabo de mencionar, van a intentar amortiguar la crisis económica que está viviendo el Estado, y por lo tanto no hay que subestimar a Luis Arce. Si bien se le puede criticar muchas cosas, pero está tomando medidas, no las compartimos seguramente muchas de ellas, pero están tomando medidas para garantizar que esa administración de 300,000 millones de bolivianos, estoy hablando de 42,000 millones de bolivianos que tiene el Estado, que es el presupuesto general, por supuesto lo van a querer administrar para paliar también la crisis económica, pero también seguirse beneficiando de primera mano. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales. ¿Qué dice Manuel Mercado en este último punto del programa? Adelante. Coincido con la lectura que hace Manuel Morales. El primer semestre del siguiente año va a ser clave en muchos sentidos. Primero, yo no creo que vaya a haber un desbloqueo de la Asamblea Legislativa. Es muy difícil, lo que significa que temas clave como la ley de litio, los contratos de litio, los contratos de préstamo, difícilmente van a poder pasar.
Pero entonces, ¿de dónde van a venir los recursos? El gobierno está apostando a algunos mecanismos financieros, desde algunos empréstitos que no tienen que pasar necesariamente por la Asamblea Legislativa, después algunas otras fuentes de financiamiento, por ejemplo, que pasan por los grandes centros de capital, ¿no? O sea, como la emisión de bonos soberanos. Entonces, está apostándole a eso y ante todo a que entren en funcionamiento algunas líneas de proyectos productivos que han sido tremendamente lentas en su implementación. El litio, la única planta que hay en este momento, la planta piloto de litio, o sea, todavía tiene serios problemas, pero esperan que en los siguientes meses pueda mejorar su producción. El Mutum, que se ha ido postergando una, otra y otra vez, teóricamente estaría comenzando a funcionar, que no significa que vaya a generar plata inmediatamente, en febrero del siguiente año. Algunas de las plantas que vienen como parte del proceso de industrialización estatal también van a entrar en funcionamiento. Entonces creo que el primer semestre, con todas las complicaciones que va a tener, vamos a poder empezar a ver o a visualizar cuándo pueden haber algunas señales de una inyección mayor de recursos que entren al país, porque ese es el problema en este momento. O sea, no tenemos dólares que estén ingresando y estamos gastando los pocos dólares que llegan, ¿sí? Entonces, eso creo que va a ser muy importante. Ahora, los tiempos políticos acompañarán los tiempos económicos, porque para que uno pueda recuperar su popularidad y mientras se va reactivando la economía, tiene que pasar tiempo. No es algo de un par de semanas. Entonces es un tema fundamental. Y segundo, cómo va a trabajar ese tema la oposición para ver si es que sigue construyendo sobre algunos proyectos que ya entrarían en funcionamiento, sigue construyendo un discurso que apunta al desmantelamiento de las empresas productivas del Estado. Entonces creo que va a ser muy, muy, muy interesante, va a ser muy movido, pero evidentemente va a ser un primer semestre sumamente conflictivo. Sumamente conflictivo. Muy bien. ¿Qué dice en este último punto también don José Luis Bedregal, para cerrar el programa, el tema económico? Bueno, sin duda va a ser un año complicado, así lo ha señalado el propio presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, el señor Giovanni Ortuño, que decía que se viene un año con más incertidumbre que certezas y más temor que confianza, ¿no? Y creo que este temor y esta incertidumbre que expresan los empresarios, porque esta declaración fue hecha con el directorio de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, es la misma incertidumbre y el mismo temor que tiene la mayor parte de la población. ¿Y por qué esto ocurre? Porque si algo ha demostrado el gobierno actual y el gobierno de Evo Morales es que no dan pie con bola, como se dice en la calle, con el tema de la economía. Es fácil gastar los recursos que a uno no le ha costado ganar, ¿no? Es como recibir una herencia y cuando el padre de familia o la jefa de hogar no están preparados, pueden dilapidar esos recursos y luego pensar que todo se va a resolver prestándose dinero. Eso es lo que ha hecho el MAS, ha dilapidado nuestros recursos y hoy quieren poner parches a través de préstamos. Imagínense, a través solo de, endeudándonos más. No tienen ninguna propuesta para resolver la terrible crisis económica a la que nos han llevado. ¿Cómo han hecho de Bolivia un país donde las inversiones, donde el sector productivo escapa? No solo ya no viene, no hay inversiones extranjeras en Bolivia, sino que además los empresarios bolivianos están prefiriendo irse al Paraguay o a otros destinos. Entonces, esta incertidumbre a la que hacen referencia los empresarios y este temor, por supuesto que ha calado en la ciudadanía, y hoy las familias bolivianas son
las que tienen esta incertidumbre respecto a qué irá a pasar el siguiente año, cómo nos irá con la economía, quiénes podremos conservar nuestro empleo. A ese nivel hemos llegado lastimosamente. Y a esto se va a sumar, por supuesto, la permanente y creciente demanda social e, insisto, la demanda de las regiones que hoy tienen a sus gobernaciones y alcaldías prácticamente anuladas en la mayor parte del país por la falta de recursos, por esos débitos que hace el nivel central en esta lógica hipercentralista que tiene el masismo del manejo de la cosa pública, débitos automáticos a las alcaldías, a las gobernaciones, les hacen pagar acciones o compromisos que son del nivel central, cuando el nivel central ya prácticamente maneja casi el 90% de todos los recursos y ese 10% se reparte en migajas para los municipios y para las gobernaciones. Lastimosamente, el panorama no es halagüeño para el siguiente año, pero sí tenemos la esperanza de que en agosto del 2025 va a haber un cambio de timón, va a haber una renovación democrática, y para eso, como Soberanía y Libertad, estamos trabajando tratando de aportar en la construcción de una alternativa democrática que le permita al país dar un viraje de 180 grados en el manejo del Estado, en el manejo de la economía, en el manejo de la política, y que eso nos dé esperanza, que nos permita salir de la crisis para que los bolivianos tengamos días mejores. José Luis, Manuel Mercado, Manuel Morales, mi agradecimiento por haberme permitido ser parte de esta mesa, y mi agradecimiento a toda la audiencia de Panamericana que ha tenido la gentileza de escucharnos hoy nuevamente, y pues nuestros mejores deseos para todos en el próximo 2025 que ya inicia. Muy bien, muchas gracias. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización del último programa de diálogo en Panamericana, pero de este año 2024. Nuestros parabienes para la familia boliviana. En la siguiente semana estaremos retornando ya en una nueva gestión en el 2025. Por ello, nuestra salutación a todos los bolivianos. El compromiso de este espacio de Panamericana de continuar por esa senda del equilibrio, por esa senda de la pluralidad y el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. Agradecemos la presencia este fin de semana a nuestros invitados especiales, a don Manuel Morales, representante del CONADE, también a Manuel Mercado, analista, y también al coordinador de Sol.bo, José Luis Bedregal. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.